Ahora vamos a ver algunos trastornos de la psicomotricidad que configuran grupos específicos y vamos a partir por lo catatónico. La catatonía es una serie de síntomas y signos que afectan los movimientos voluntarios con una alteración de estos movimientos que tiene un sello de lo peculiar, lo extraño, lo bizarro. Son movimientos que pueden ser bastante complejos, pero que son inútiles, que no siguen un fin determinado y que no tienen un fin determinado en términos de que voy a hacer algo con mis manos, por ejemplo, rascarme la cara, ¿ya? O en términos de que voy a emitir una conducta que me genere algún tipo de satisfacción, por último, ¿ya? No, esto es algo simplemente extraño, inusual, bizarro, inútil, en ocasiones grotesco. Dejan esta, dejan esta sensación de estar intermedios entre lo automático y lo voluntario. Claramente pertenecen a movimientos en la esfera de lo voluntario, que en cualquier otra persona sería movimiento controlado conscientemente y volitivamente. No, acá no estamos hablando ni de convulsiones, ni de tics, ni de temblores, ni de nada de eso, ¿no? Pero tienen una cosa como de automatismo, generan la sensación de como un muñeco de cuerda, o de un muñeco a pila, si quieren ustedes, o de un robot, que actúa como una especie de autómata. ¿Ah? No parecen tener, generan esta sensación entonces de automatismo por lo inútil finalmente. Estamos acostumbrados a considerar que la conducta que se ejecuta bajo control volitivo implica que esa voluntad está orientada hacia un fin determinado. Por lo tanto, son movimientos que no son comprensibles. ¿Ah? Ustedes saben perfectamente que hay muchos gestos que podemos utilizar para comunicarnos con las personas, pero estos gestos no comunican nada y no tienen ninguna utilidad aparente. Vamos ahora con una serie de síntomas que cumplen con esta perspectiva y que tienen, que configuran, si hay varios de ellos, se configura un síndrome catatónico. La catalepsia es un estado de rigidez completa, con posturas forzadas y agotadoras, en que el paciente resiste tenazmente cualquier cambio de posición al punto que yo podría llegar a mover al paciente completo como un bloque, como una estatua, como un maniquí, pero no voy a poder cambiar la postura de su mano. Entre paréntesis, la catatonía grave hoy es poco frecuente. La vemos ocasionalmente, pero es poco frecuente. Eso es porque la mayor parte de los pacientes están con medicamentos, entonces nunca se alcanzan a agravar tanto. Eh, Sin embargo, ustedes en YouTube pueden encontrar mucho, pueden en catatonía y pueden encontrar muchos videos muy antiguos que fueron grabados en condiciones, me imagino que sin la voluntad, porque lo que se aprecia ahí son pacientes que no, evidentemente no tienen capacidad de consentir, y que por lo tanto yo no voy a poner en mi clase, pero si ustedes lo quieren ver, ahí están. Hay algunas fotos clásicas, muy antiguas también, en que ponen a un paciente cataléptico acostado con la cabeza apoyada en una silla y los pies apoyados en otra silla y con el resto del cuerpo sostenido en el aire con la rigidez muscular. Yo creo que si cualquiera de nosotros quisiera hacer eso no podría y habría que ser un verdadero atleta para poder sostener el cuerpo de esa manera. La flexibilidad seria es un rango mucho menor de lo anterior. El paciente está inmóvil en general y no ofrece resistencia a la movilización pasiva. O sea, si yo le quiero levantar, la mano se la puedo levantar, pero una vez que yo se la levanto y se la suelto, la mano se queda ahí levantada en la nueva postura. En la flexibilidad seria, la persona es capaz de mantener esta nueva postura durante largo tiempo. En la pseudo flexibilidad seria, que es un grado un poco menor, yo hago lo mismo, le levanto la mano se mantiene y después de un ratito la postura empieza lentamente a ceder hasta que va a volver a la posición inicial. La cataplexia es un fenómeno que es raro de ver, donde hay una pérdida total y súbita del tono muscular. La persona
va caminando por el pasillo de la sala, qué sé yo, o en algún lugar en que yo lo puedo observar, y de pronto cae al suelo en completa aquinesia, en completo mutismo y total relajación. Sin embargo, el paciente está con los ojos abiertos, no ha perdido la conciencia, lo que nos permite descartar que se trate de un síncope, que es el principal diagnóstico diferencial. Obviamente no hay movimientos de tipo tónico o tónico clónico de las extremidades, por lo tanto no se trata de una crisis convulsiva y el paciente además está consciente. Cede espontáneamente luego de unos minutos y la persona puede continuar con su actividad. En la paraquinesia lo que hay son movimientos voluntarios que no tienen sentido y que son inadecuados a la situación. Por ejemplo, estoy yo entrevistando a un paciente que me está contando la historia, no me acuerdo qué cosa era, pero ponte tú de la mamá, y él me está contando de que su mamá es una señora acá y allá, qué sé yo, y de vez en cuando, a medida que él va conversando, va haciendo esta figura con las manos, no sé si se ve bien en el video, y está haciendo esto todo el tiempo, mientras él va hablando distintas cosas, cada tantos segundos repite el movimiento sin, que es un movimiento inusual, grotesco, sin ningún sentido, no es una gesticulación, no es nada de eso. ¿Ya? Las parakinesias pueden ser absolutamente cualquier cosa y de repente no son tan fáciles de pesquisar. En los automatismos hay actos voluntarios que se realizan involuntariamente y que el paciente vive como ajeno, en ocasiones como impuesto. Muchas veces lucha contra estos movimientos de tipo automático, pero no puede resistirlos. O sea, acá, a diferencia de lo anterior, yo tengo la posibilidad de acceder al, a conversar con el paciente para que me explique por qué realiza este movimiento tan extraño. En el anterior en general no tengo esa posibilidad. Ahora, diferenciar entre paraquinesia y automatismo es bastante difícil, incluso pudieran ser fenómenos que estén relacionados de manera bastante cercana. El amaneramiento es algo diferente. En el amaneramiento lo que tengo, el amaneramiento también se llama manierismo. Tengo un paciente que complica movimientos simples y espontáneos con movimientos innecesarios que muchas veces llegan a ser ridículos o bizarros. ¿Ah? Por ejemplo, en vez de saludar normalmente, dando la mano, el paciente se acerca, te hace una reverencia y te da la mano, en un movimiento que tal vez hubiera sido apropiado en el siglo XVII, pero no hoy día. Existe también el amaneramiento del lenguaje, que es aquella situación en que el paciente utiliza giros verbales muy rebuscados, con palabras extrañas, que no llegan a ser laxo ni nada de eso, pero que resultan absolutamente innecesarios y forzados. La obediencia automática es un síntoma catatónico que aparece en la relación con otras personas, por eso que puse el título ahí, hay una mezcla acá. ¿Ah? En la obediencia automática hay una orden que se da durante la entrevista y que el paciente obedece inmediatamente sin ninguna reflexión. En general, hay para evaluar si hay obediencia automática hay que dar alguna orden de manera más o menos intempestiva. ¿Ah? Porque si yo le digo al paciente, voy a evaluar su capacidad de obedecer, levante por favor la mano derecha, obviamente el paciente levanta la mano derecha. En el fondo se trata de pedirle que haga alguna cosa un poquito inusual de manera intempestiva. ¿Ya? En la ecopraxia aparece que el paciente reproduce movimientos y actitudes observadas en el otro. Los ecofenómenos en general, eh, bueno, la ecopraxia, en que el paciente, uno generalmente cuando está entrevistando al paciente y sospecha que hay síntomas catatónicos, uno, por ejemplo, se rasca la cabeza o toma una postura un poquito inusual, es una cosa así, no sé, y uno observa que el paciente empieza a repetir más o menos, muchas veces de manera incompleta, los gestos que uno hace. En los ecofenómenos, perdón, en la ecolalia, el paciente tiende a repetir lo último que uno dijo. Ah, ahí está la ecolalia.
Estos fenómenos aparecen en la relación con otro, pero son fenómenos que pertenecen a la esfera de lo catatónico. Las estereotipias. Una estereotipia es una repetición rítmica, vigorosa y sin finalidad evidente de un fenómeno motor más o menos complejo. ¿Ya? Tenemos la estereotipia motora específicamente, donde hay una secuencia motora compleja que se repite una y otra vez. Yo he visto pacientes que realizan una caminata al interior de la sala antes de sentarse y después se devuelven hacia atrás y después avanzan hacia adelante y parece realmente que fuera un muñeco animado que repite exactamente los mismos movimientos en sentido directo o inverso, así como estos boomerang que hacen con no sé qué aplicación de las redes sociales, y que, bueno, los boomerangs son muy divertidos, pero las estereotipias motoras no son nada divertidas en verdad. Está la estereotipia verbal en que ocurre lo mismo, pero con una frase breve o a veces un neologismo que se va intercalando en el discurso. La estereotipia motora a veces se llama también estereotipia cinética. La estereotipia verbal también se llama verbigeración. Esta última palabra no se ocupó mucho, pero ahí la tienen por si quieren usarla. Hay estereotipos posturales en que el paciente en distintas circunstancias asume posturas similares que en ocasiones son bastante incómodas y pueden llegar a ser incluso rebuscadas. Asumir siempre la misma postura cómoda en el sillón, echado para atrás y con la pierna cruzada, obviamente eso es comodidad, pues no es una estereotipia. En la estereotipia del lugar, el paciente tiende a ubicarse en el mismo lugar. Hay un paciente autista en la sala que siempre almuerza en la misma silla y si alguien más se sienta en esa silla, queda la crema. Entonces los demás pacientes aprenden rápidamente que mejor dejarle esa silla para poder comer tranquilo. Eh, Muchas veces cuando el paciente se ubica en el lugar de su estereotipia de lugar, comienza alguna secuencia de su estereotipia motora. Y existe también el pensamiento estereotipado, donde el paciente repite una misma idea o secuencia de ideas independientes de la intervención. Al principio se parece bastante a una perseveración del pensamiento o pensamiento perseverativo, pero claro, uno se da cuenta que uno continúa adelante con el chiste y el paciente todo el rato tiene la misma idea o a medida que va conversando va intercalando esta idea que muchas veces aparece con la misma frase, además, o sea, asociada a una estereotipo verbal y la intercala sin ton ni son en cualquier momento de su discurso o en respuesta a cualquier intervención. Las muecas son movimientos faciales extraños y sin sentido. La musitación, el paciente murmura y cuchichea constantemente, generalmente es algo así como... ¿Ya? En el monólogo el paciente habla en voz alta, muchas veces con gestos y con ademanes, con alguien que no está ahí. Eh, Muchas veces el monólogo da la impresión de un diálogo en que falta la contraparte y es que el paciente dice algunas cosas, se queda en silencio, se ríe, responde o dice algo que da la impresión de que fuera en respuesta a otra pregunta, a alguna pregunta. Y aparecen las risas inmotivadas, que el paciente se ríe sin motivo aparente. En muchas ocasiones las risas inmotivadas tienen que ver con también la posible presencia de alguien que está diciendo algunas cosas que los demás no nos damos cuenta y a las que el paciente responde divertido con risa, pero en ciertas ocasiones las risas no tienen nada de divertido, se intercalan a la mitad del discurso de manera completamente inesperada y resultan bastante escalofriantes. Finalmente, quiero decirles que la catatonía es un síndrome que puede estar presente en muchos pacientes. No hay que olvidar que el estupor y la agitación psicomotora pueden presentarse en un paciente catatónico. Un paciente catatónico podría estar estuporoso, tendido, por ejemplo, en su cama o en un sillón durante varias horas y de pronto pasar de manera absolutamente impredecible a una agitación incontrolable, a un raptus y ponerse tremendamente agresivo para que después de manera también incontrolable pudiera caer en estupor nuevamente. Eh, la catatonía es de riesgo cuando el negativismo es muy extremo y el paciente empieza a retener orina, heces y empieza a negarse a tomar agua o a alimentarse.
Cuando uno tiene un paciente catatónico, una de las cosas que debe hacer necesariamente es descartar la posibilidad de que exista patología médica. Y aquí hay que hacer una evaluación bien detallada y fina porque son pacientes que no van a cooperar en absoluto ni con anamnesis ni dando algún tipo de examen de facilidad para el examen físico. Eh, Dentro de lo psiquiátrico, la catotonía puede aparecer en contexto de un cuadro maníaco, puede aparecer en la depresión. La catotonía también puede aparecer en cualquier cuadro psicótico, especialmente en la esquizofrenia. La catotonía es un síndrome que se trata con medicamentos de tipo benzodiazepinas en dosis bastante altas, generalmente eh, por vía parenteral, varias veces al día, y en ocasiones se requiere utilizar terapia electroconvulsiva para su control.